Bendiciones, mis amados. Ya estamos en la recta final de esta serie. Y hemos tomado la oración modelo que Jesús explicó sobre el Padre Nuestro. Y ahora estamos en la parte de no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y pareciera que ahí el Señor estuviera diciendo, Padre Dios, no me metas en el pecado. Pero resulta que no es que esté diciendo el Señor que no nos metas en tentación y que después nos libre de ella, sino que cuando Jesús lo expresa, y a mí me encanta como está en el original, porque dice, no me expongas. Está hablando de que una persona en su caminar diario va a ser expuesto a tener que enfrentarse con la vida cotidiana, que la cual va a traer de todo tipo de pasiones, todo tipo de afectos, en donde tú vas a tener que estar discerniendo constantemente para tener una respuesta buena o mala. Entonces el poder estar allí, y bien sea la prueba pequeña, bien sea la prueba gigante, poder discernir la verdad de Dios. Por eso es que la vida con Él es tan importante. Ahora, nadie podrá usar del poder del Evangelio en los momentos en que es codiciado y acechado por las pasiones que conocía antes, o las que él conoce que en el mundo hay, si todavía él le está permitiendo a su ser interior seguir actuando y obrando como antes de conocer el Evangelio. Aquellas personas que quieren entrar al reino de Dios, a disfrutar de ese Padre eterno, de la salvación en Jesucristo, de la vida de la palabra y del Espíritu, pero todavía están atados a sus vicios, a sus pasiones. No quieren soltar todavía y codician las cosas que antes tenían, pues van a ser producto fácil para que el que los domine no sea la vida del Evangelio, sino la vida que antes tenían. Mientras las personas no desistan y no digan no más con esto, Señor, yo no puedo, pero ayúdame. Esto me ha codiciado siempre, esto me ha ganado siempre, esto me ha cogido ventaja siempre. Pero Señor, no quiero más hacerlo, ayúdame. En ese momento tú le estás quitando el dominio, el control, el reinado que esa área tiene sobre tus pasiones, sobre tus deseos, sobre tus sentidos, sobre tus emociones. Tus pensamientos van a ser forzados a pensar de una manera diferente. Entonces el apóstol Santiago, hermano del Señor, escribe sobre esto y da una aclaración interesantísima. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 13, el Espíritu en la pluma de Santiago dice lo siguiente: que nadie diga esto, es que no puede existir una persona en el planeta Tierra que pueda decir que Dios tienta, porque de eso es que él va a hablar. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. O sea, coloca un principio fundamental. Primero, que nadie puede decir que es tentado por Dios, porque primero Dios no puede ser tentado. O sea, el diablo y todos sus secuaces no pueden presentarse a querer tentar a Dios. Él tentó a Dios en Jesús cuando Él vino a hacer su manifestación como hombre, pero como Dios no lo puede tentar.
Entonces dice, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, eso es definitivo, y Él mismo no tienta a nadie. O sea, Dios no necesita ponerte una tentación a ti para saber si tú crees al Señor. Entonces aquí se levantan algunas partes de la Biblia que necesitan una aclaración adecuada, como por ejemplo el caso de Job, en donde Satanás se presenta y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces aquí podíamos argumentar que Dios está entregando a Job para que Job sea tentado y zarandeado. Pero cuando tú vas a la Escritura y comienzas a escudriñar al detalle, te das cuenta que Job temía que él recibiera castigo por las orgías y los bacanales que hacían sus hijos, de tal manera que cada vez que venía los purificaba y ofrecía sacrificios por ellos. Por cuanto el temor codiciaba a Job, Job después dice, lo que tanto temía me aconteció, que era pensar que iba a recibir castigo por lo que estaba haciendo. Siempre que el pecado te codicia, va a abrir la puerta. Ahora, era que Dios, conociendo la fidelidad a Él, porque los que pecaban eran sus hijos, y su padre por alcahueta, que no era capaz, alcahueta, no sé si en toda parte se dirá igual, pero padre tolerante, que pasaba por alto las cosas de sus hijos, y en vez de reprenderlos, hacía sacrificios a Dios para que los perdonara a ellos. Entonces, cuando tú abres la puerta, el mal te puede tentar. Entonces, Santiago lo que está hablando es que Dios no necesita tentarte para probar de que tú crees en Dios. Él lo sabe. Ahora, tú y yo le abrimos la puerta al enemigo para que Él nos tiente. Porque una vez que nosotros abrimos la puerta a codiciar algo que es pecado, le damos el permiso a Él para que nos pueda tentar, y Dios, por consecuencia de la inconsciencia y lo cabezón que somos y que nos entenebrecemos en esa área, tiene que decir, óyeme, es verdad que todo el que está en Cristo tiene que ser librado, todo el que está en Jesús tiene que estar librado, todo el que está en mi palabra y en mi espíritu tiene que ser librado, pero mira, se le enseñó, se le dijo, se le volvió a decir, se le anunció por video, por internet, por televisión, en su iglesia, apártate del pecado, apártate del pecado, apártate del pecado. No se hizo, el pecado cogió ventaja, te sedujo, te llamó y te golpeó. Entonces, por eso es que él dice que Dios no tienta. Nosotros abrimos la puerta para la tentación. Entonces dice que nadie diga que cuando es tentado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Si tú miras, hay un paso. Una vez que viene la tentación, todavía tenemos oportunidad para huir de ella, para colocar distancia entre la pasión que se nos presenta, la turbación del momento, porque si somos seducidos y codiciados por ella, entonces va a traer como consecuencia tentación y después pecado. Fue lo mismo que el Señor le dijo a Caín: si hubieras hecho bien, el pecado... No, te lo voy a leer. Génesis 4. Mira esto.
Versículo 7. El problema fue que Caín se enojó porque Dios miró bien la ofrenda de Abel, porque Abel había hecho las cosas como a Dios le gustaban y Caín no. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Cuál fue la puerta que él abrió? La ira, la rabia, el resentimiento. Abrió la puerta. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, o sea, si no estuvieras enojado, pues tú iracundo. Si haces bien, no serás aceptado. O sea, si haces bien, yo no hubiera mirado, no te hubiera mirado bien. Y le dice: y si no haces bien, por cuanto no lo hiciste bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Oye bien esto: el pecado te está codiciando, pero tú debes de dominarlo. Es lo mismo que el apóstol Santiago habla aquí. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Quiere decir que antes de pecar hay un espacio en donde todavía nosotros podemos rechazar el pecado. Ahora tenemos un problema. Como antes éramos seducidos y decíamos que era bueno y lo hacíamos y lo practicábamos, él ahora se nos presenta tal vez hasta con más facilidad. Porque nos codicia. Porque antes éramos de él y ya no lo somos. Entonces puede presentar las mismas personas o otras personas con el mismo perfil para codiciarnos, para presentarnos la oportunidad, la trampa, para caer bajo la pasión a la cual él antes nos dominaba. Entonces, esa pasión es de la que el apóstol Pablo habla, de que está con nosotros. Todo lo que tú eras antes, o las áreas que tú has superado de tu vida, esas pasiones están en ti, están prisioneras. Porque el que te libertó, Jesús, las tiene bajo sujeción. Pero si tú te sales del Señor, ellas vuelven a tomar ventaja de ti. Porque han estado contigo, conocen tu caminar, tu mover, tu pensar y tu hacer. Por eso es que la coinonía con el Padre y con el Hijo es tan importante. No es cuánto tú conoces de la Escritura, y reconozco que es importante conocer de la Escritura. Es la vida de la Escritura en nosotros la que nos va a permitir que el Espíritu de la Palabra y el Espíritu en nuestra fe sean los que revierten las pasiones que nos pueden llevar atados al pecado. Mira cómo ven, esto es, a ver, sí. Mira cómo el Señor le habla al apóstol Pablo en Lucas capítulo 22. Resulta que el amigo Pedro, como ya sabemos, un poco sanguíneo, temperamental el hombre, el Señor les está explicando que alguien lo va a traicionar. Y entonces Pedro, imagínate, pegó un salto, comenzó así que si él era, que él no lo iba a hacer, que él iba a ser el único prácticamente que iba a estar hasta el fin con él. Y cuando termina de hablar, el Señor le dice en el versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. Oye bien, si Satanás nos reclama a nosotros delante del Padre para hacernos daño, es de la misma manera
que Job fue reclamado por Satanás por lo que él permitía que sus hijos hacían y lo cual él quería tapar. Por eso Job a lo último dice, de oídas te conocía, pero ahora te conozco. Se trata de eso, de que lo conozcamos no de oídas, sino de la intimidad con Dios, para que el enemigo no nos pueda reclamar para zarandearnos. Cada vez que nosotros nos movemos en nuestras pasiones, nos estamos saliendo de la cobertura del Señor. Ah, profeta, entonces es muy difícil vivir así. Bueno, recuerda que el Señor dijo que mientras estemos bajo la mano de Él, estamos bajo la cobertura de Dios. Él solo es el que hace la batalla. El problema es cuando tú y yo queremos pelear contra el pecado. Tú y yo no tenemos poder contra el pecado. El que lo tiene es Jesús. Entonces, una vida ahí metido con Él es coger nuestra libertad, la que siempre hemos tenido, y se la entregamos a la libertad soberana, a la más alta. Vamos a ser libres en Él. Nosotros nos podemos mover en este mundo reinando si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. En este momento, Pedro, cuando estaba hablando eso, ya Jesús sabía, el Padre le había mostrado, le había dicho, mira, Pedrito va a ser zarandeado, porque está hablando con arrogancia, con pedantería. Está diciendo que Él va a morir por ti, mejor dicho, si fuera necesario. Entonces, aprovechándose de las palabras, porque recuerda que no se puede meter dentro de ti. Él usa los pensamientos que ya están metidos en ti, no le puede crear un pensamiento nuevo. El pensamiento que está metido en ti genera pensamientos iguales o peores. Pero las palabras nuevas que tú oyes seguirán generando más vida mala. Pero cuando nosotros generamos palabras de Dios, pensamientos de Dios, comienzan a ocupar el espacio que los pensamientos viejos tenían, y la vida de Dios en nosotros es la que expulsa el pecado, la tentación. Y el Señor le dice a Pedro que él había sido pedido por Satanás por los hechos que iban a pasar y por las palabras que había dicho, y iba a ser zarandeado como a trigo. Usted sabe que la zaranda, no sé si la conoce, es como una mallita que tiene huequitos. Y entonces, en la medida, esa es la zaranda de hoy, en la medida en que usted cierne, pues va pasando la basura más grande y va quedando la pequeñita arriba, y cambia para otra zaranda y lo sigue haciendo igual. Cuando están hablando aquí del trigo, está hablando de una vasija casi plana en donde se metía el trigo y lo zarandeaba al aire para que la basura fuera saliendo. Pero había un momento en que el trigo no estaba en tierra firme, estaba en el aire, para que el viento sacara la basura. Entonces, él le habla de ese zarandeo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Oye bien, ¿qué es lo que nos va a sacar de la tentación? ¿Qué es lo que nos va a librar del mal cuando estemos caminando sobre esta tierra y haciendo las cosas que nos toca hacer para vivir en ella? La fe. La fe es el arma de Dios, es el arma del Espíritu Santo. Si la fe no falla, y no que la fe falle, la fe tuya y la fe mía en lo que hemos creído, si ella no falla y se mantiene aferrada al Creador, vamos a regresar victoriosos. Porque mira lo que el Señor le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, ¿regresado de qué? Regresado de enfrentarse
con el pecado, con el problema, con la aflicción, en donde él tuvo que ir allí a pelear con eso solamente con la fe. Porque la fe se va a encargar de hacer la pelea por ti. Y en la fe está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que mueve esa fe. O sea, aunque te es entregado a ti, tú tienes que hacer una parte. Dios tiene todas las cosas dadas para que nosotros las disfrutemos. Pero en todas nosotros tenemos una participación. Y la participación en el reino de Dios se llama fe. Yo me muevo a obedecer lo que Él dijo que a mí me iba a dar fruto. Pero eso no nace sino cuando una persona está en comunión constante, permanente, sin mermar con Dios. La gente conoce mucho de fe, pero en los momentos importantes de su vida, su fe es zarandeada, es flaqueada, y en algunos su fe es derrumbada al piso. La fe que ellos tienen. No que la fe se puede derrumbar. La fe es un gigante inderrumbable, indestructible, invencible. Porque fue Dios quien la creó. Nada se puede enfrentar a la fe que venza la fe. Todo lo que se enfrenta con la fe sale como perdedor. Mira lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid, hablando de que Él es el tronco, hablando Jesús, vosotros los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, imagínate una rama que sea cortada de un tronco y puesta en el piso. Se muere, se seca. Entonces está dando un ejemplo de que mientras nosotros permanezcamos pegados a Él, alimentándonos de Él, mira lo que pasa. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese, el que está pegado a mí, dice el Señor, da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que cuando nosotros estamos moviéndonos en la concupiscencia de nuestro viejo hombre, si estamos separados de la vida con Dios, vamos a ser presa fácil de las pasiones del mundo y de las tentaciones del mal. ¿Por qué la importancia y que los ministros, pastores a toda hora tengan que repetir lo mismo? Por la falta de inconsciencia de las personas. Si tú solo te cuesta dificultad meditar la palabra, orar en ella, alabar a Dios, cantar a ella, y fuera de eso tú rechazas los servicios de tu congregación, porque son 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana, pues tú lo que estás diciendo es: la fortaleza de Dios, que yo en mi casa ni la hago, ni la toco, ni la pienso, ni la medito, la rechazo porque definitivamente mi vida la manejo yo. En ese momento tú te estás separando de la vida. ¿Por qué? Porque lo que deberías de hacer responsablemente en tu casa lo ocupas en tiempo para otras cosas. Y la oportunidad de tener a ir a llenarte de la sábila del Señor, no lo haces. Entonces cada vez vas a estar más separado, y separado de Dios vamos a perecer. Dice que nada podemos hacer separados de Él. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, lo que queráis, y os será hecho. Esto es tremendo. Porque está hablando
de todo lo que hemos estado hablando en esta serie, que se me fue alargando de una manera impresionante. Nunca me imaginé que comenzar a hablar del Padre me iba a tomar tanto tiempo. Pero es algo, en el núcleo de todo lo que he compartido es una sola cosa. Separados de Dios vamos a ser perecedores. Vamos a estar bajo tentación. Vamos a tener la vida de Dios, el alimento de Dios para triunfar todos los días. Vamos a estar buscando los beneficios del reino, pero no los vamos a tener porque estamos separados. Él no reina dentro de nosotros. No podemos honrar al Padre como hijos, porque nuestra vida diaria lo que menos enseña es una vida deseándolo a Él y hacer su voluntad, sino que caminamos deseando nuestros propios apetitos. Entonces, como estamos separados de lo que el Padre quiere, somos abatidos. Somos abatidos muy fácilmente. Entonces después estamos orando que no, el Señor prometió y dijo que todo lo que yo pidiera en su nombre, Él lo haría. Sí, pero estamos hablando de personas que están ligadas al Señor, que desean hacer la voluntad de Dios, que quieren por todos los medios que la presencia de Dios sea en ellos una vida. Entonces ahí será cuando nosotros podemos decir, como decía el Señor Jesús, vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y des fruto. Es del fruto de Dios. Cuando nosotros sabemos que la búsqueda del Padre es para que demos el fruto del Padre en nuestras vidas, entonces será cuando todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. El problema es que nosotros queremos que Él nos libre de toda tentación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué más dice? Mira lo que dice. Porque es que quiero leer exactamente, Padre. De pronto voy y me salto una palabra y luego me caen arriba. Se saltó una palabra. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y hemos estado hablando en este capítulo de el significado de que Dios no nos meta en tentación, porque Él no nos puede meter en tentación. Dios no necesita tentarnos para saber que nosotros le amamos o no le amamos. Nosotros vamos a demostrar en medio de la tentación cuánto amamos a Dios. Porque en medio de la tentación, como Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado. Pero yo he orado para que no te falte la fe. Quiere decir que el Espíritu Santo interviene y nos da ese toque que, como el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y te está codiciando. Si tú lo rechazas, Él no va a tener problema contigo. Cuando nosotros estamos en eso, podemos saber que el Padre nos va a librar de todas las tentaciones si nosotros estamos pendientes del accionar de Dios en nuestra vida, de la palabra de Dios en nuestra vida. No podrá ella tomar ventaja sobre nosotros. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que decidir a mirar las cosas, a discernir, que nuestros sentidos trabajen para Dios, no trabajen para nuestras pasiones. Esa es la iglesia que el Señor está esperando que se levante. Una iglesia espiritual. Pero bueno, se acabó el tiempo y seguiremos hablando en el próximo capítulo, terminando ya esta serie, sobre cómo
saber que yo conozco a mi Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.